Mire, como le adelanté antes del corte, el Gobierno de México presentó esta mañana un reporte del financiamiento que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde su creación. Se trata de más de 500 millones de pesos en donativos por parte de la Embajada de Estados Unidos, de consorcios empresariales en nuestro país y hasta personas físicas como Claudio X González Laporte, padre del primer presidente de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo. Veamos el detalle de lo que se presentó en esta nota. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló que la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido un total de 502.588.208 pesos solo entre 2016 y 2023. Entre los principales financiadores de la organización está la Embajada de Estados Unidos en México, que ha desembolsado un total de 96.740.613 pesos solo entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024. Vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Los apoderados legales de la organización son Claudio X González y María Amparo Casar. Claudio X fue el primer presidente de Mexicanos contra la Corrupción y recientemente se convirtió en el artífice de la coalición del PRI, PAN y PRD que participó en las elecciones de 2021, 2022, 2023 y que recientemente perdió con Xóchitl Gálvez la elección presidencial de 2024. Amparo Casar sucedió a González como presidenta de la organización y recientemente ha estado relacionada con un presunto tráfico de influencias para obtener una pensión millonaria en Pemex tras la muerte de su esposo. De acuerdo con el titular de la UIF, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió un total de 13.017.951 pesos entre 2017 y 2023, mediante 9 operaciones de 6 fundaciones estadounidenses. También la organización, supuestamente sin fines de lucro, ha recibido 299.029.062 pesos de consorcios empresariales nacionales, entre las que destaca Grupo México de Germán Larrea y personas físicas como Claudio X González Laporte, padre del expresidente de la fundación, por un monto total de 39.218.993 pesos. Pablo Gómez planteó la necesidad de analizar este asunto que afecta a la hacienda pública, ya que aseguró que las leyes vigentes no exigen transparencia para estas organizaciones no gubernamentales. No informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno. A pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos. Ante esta situación, el presidente López Obrador anunció 3 acciones. 1. El presidente enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que expliquen sobre el financiamiento a esta organización. 2. La Secretaría de Relaciones Exteriores enviará una nota diplomática por considerar que esta acción es abiertamente una injerencia en los asuntos internos de México. 3. El presidente pedirá a la Procuraduría Fiscal de la Federación una revisión conjunta con el SAT a fin de verificar que los donativos se ajusten a lo que establecen las leyes en nuestro país. Estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, que es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador
que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país. José Manuel Fuentes, Informe Capital. Mira, parte de lo que se dio a conocer esta mañana en la conferencia mañanera, la revista Contralínea ha documentado desde hace algunos años algunos casos atípicos e irregularidades en el funcionamiento y en los objetivos de esta organización supuestamente sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Para hablar sobre este tema y sobre las investigaciones que ha llevado a cabo la revista Contralínea, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe por la vía remota a Nancy Flores, periodista de esta revista. Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio. Buenas noches a tu audiencia. Qué bueno que nos acompañas y cuéntanos, porque tengo entendido que ustedes al menos hace 2 años ya habían documentado que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibía dinero de la Embajada de Estados Unidos. Ustedes hasta ese momento tenían un corte que rondaba los 50 millones de pesos. Hoy lo que se presenta es más. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en el financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Sí, Braulio, fíjate que nosotros estas investigaciones las empezamos al inicio prácticamente de este sexenio y para 2021 fue, digamos que los primeros hallazgos donde ya documentamos plenamente, incluso con facturas expedidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a la Embajada de Estados Unidos en México, donde se apreciaba ya claramente que el gobierno de Estados Unidos financia a esta organización, que como tú dices, pues se presenta como una organización sin fines de lucro, como una asociación civil, además como donataria autorizada por el Servicio de Administración Tributaria. En estos hallazgos, nosotros, una vez que documentamos plenamente que la Embajada de Estados Unidos directamente estaba entregando millones de pesos a esta organización, le consultamos incluso al presidente el 6 de mayo de 2021, estuve en su conferencia matutina, le consulté acerca de estos financiamientos a grupos opositores porque hasta aquel momento sabíamos que detrás de esto también estaba la Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo, estaba la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena y también la Fundación del empresario Alejandro Martí, que ya se murió. Entonces, bueno, todos ellos con claros fines opositores y la propia organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no hay que olvidarlo, en el primer año de gobierno y en el segundo año de gobierno del presidente López Obrador había arrancado digamos, esa estrategia de no más derroche junto con otras asociaciones civiles y también con la Coparmex, que era esta estrategia de supuesto litigio estratégico donde se oponían sistemáticamente a toda obra pública a través de juicios de amparo. Presentaron cientos de juicios de amparo contra el Tren Maya, contra la refinería Dos Bocas, contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para otros juicios de amparo para que no se cancelara la construcción del aeropuerto en Texcoco, y al mismo tiempo generaban estas campañas de propaganda negra, ¿no?, en medios de comunicación y disfrazadas de periodismo. Entonces le preguntamos al presidente el 7 de mayo de 2021, no hay que olvidarlo, es la primera vez que se emite esta nota diplomática al gobierno de Estados Unidos a partir de la información que había documentado Contralínea y en donde se pedía al gobierno estadounidense ya transparentar por qué estaba financiando a grupos opositores, y eso no se ha respondido hasta la fecha, y eso lo que le permitió al gobierno de Estados Unidos es sistemáticamente financiar a esta organización, incluso en el periodo de las elecciones que acabamos de vivir, previo a las elecciones y en las pasadas elecciones. A mí lo que yo destacaría de lo que dijo hoy Pablo Gómez, titular de la UIF, es justamente que esta organización entre 2016 y enero de 2024 ha tenido ingresos por más de 500 millones de pesos. Son 502 millones de pesos los que ha obtenido, y de acuerdo con nuestras investigaciones paga hasta 3 millones de pesos por supuestos trabajos periodísticos, por supuestos reportajes. El de la Casa Gris, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, pagó más de 600,000 pesos. Esto no
no es compatible con nada en el mundo periodístico. Ni siquiera los corresponsales de guerra ganan tanto dinero. Es decir, un reportaje en el mercado de los medios que vende un periodista freelance, a lo mucho te pagan 20,000 pesos, nada más para entender cómo está todo disparado en esta organización, y se entiende pues porque sus ingresos ascienden a estos 500 millones de pesos, Braulio. Así es, y también ahorita nos das un recuento muy claro de quiénes son los principales financiadores de esta organización, de esta asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y eso también nos permite tejer un poco sobre los vínculos partidistas que tiene esta organización. ¿Cuáles son los vínculos partidistas que ustedes han identificado, además de Claudio X González Guajardo, perdón? Sí, pues muy claramente es este vínculo con la derecha, con la oligarquía sobre todo. O sea, aquí hay que diferenciar pues sí esta parte de cómo se conjuntan ya estos intereses al ser Claudio X González Guajardo el líder moral del PRIAN-RD, ¿no? En el periodo de las elecciones. Pero más allá de que tengan esta afinidad, sobre todo con el Partido Acción Nacional, en realidad a mí lo que me llama mucho más la atención es la oligarquía mexicana metida en este financiamiento, sobre todo porque no solo está la Fundación Maelba, la Fundación Calus. Hoy queda claro que también está, por ejemplo, el dueño de Cinépolis, está también, por ejemplo, las tiendas Chedraui, los laboratorios PISA, en fin, todo el Grupo México que ustedes mencionaban en su nota de Germán Larrea. Están aquí prácticamente todos aquellos grupos que se han opuesto al gobierno de la Cuarta Transformación. Recordar que en el caso de Alejandro Ramírez Magaña, este magnate, al igual que el propio Germán Larrea, pues se han opuesto sistemáticamente a esta administración porque ahora sí se les cobran impuestos. Eso es lo que más les ha dolido, y es aquí donde tenemos la línea muy clara. Ya también se había definido con su relación con otras asociaciones civiles, como por ejemplo el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde están todos los magnates ahí reunidos, y ahí sí es públicamente, aquí en este caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, a pesar de que las asociaciones civiles que son donatarias registradas ante el SAT tienen la obligación de transparentar su financiamiento, pues Mexicanos contra la Corrupción no lo hacía. Y nada más para recordar un punto de su hipocresía, en muchas ocasiones María Amparo Casar y el propio Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y en su momento cuando Claudio X González Guajardo aparecía públicamente como presidente de esta organización, pues decían que no eran financiados por gobiernos. Pues quizá por gobiernos de México no, pero por el gobierno de Estados Unidos claro que están financiados, y ahí están las facturas que documentan claramente esta liga de recursos de un país extranjero cuando esto está absolutamente prohibido. Las organizaciones que tienen este cariz de pues tener actividad política en México no pueden ser financiadas por gobiernos extranjeros, porque eso se considera injerencismo aquí y en cualquier país del mundo. Así es, Nancy. Y para cerrar, me gustaría que nos comentara sobre algo que también ocurrió después de estas investigaciones que han publicado ustedes en la revista Contralínea sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Porque recuerdo que incluso en una exposición que tú hiciste en la conferencia matutina, derivó en que se ordenara desde un organismo autónomo una investigación sobre tus fuentes. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, justo después de que nosotros revelamos este financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en abril de 2021, preguntamos al presidente en los primeros días, el 6 de mayo de ese año, sobre esta situación. El 7 de mayo se emite esta nota diplomática. Para septiembre, el 15 de septiembre, nos llega un requerimiento por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
en esta especie también de sabadazo ahora del INAI, ¿no? En un día festivo, nosotros el 15 de septiembre, pues en realidad estamos preparándonos para las fiestas patrias, en vez de estarnos preparando para una defensa jurídica, pues ese día se nos presentó este requerimiento del INAI, que además hay que decirlo, es el órgano garante desde la Constitución del derecho humano a saber, lo cual sorprende mucho, donde se nos exigía conocer nuestras fuentes de información en el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y este financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. En realidad no era un recurso o no era un expediente en contra de la revista, era un expediente en contra del presidente López Obrador, porque en su conferencia del 7 de mayo de 2021 había exhibido estas mismas facturas que Contralínea pues había revelado desde abril, es decir, desde unos días antes, 2 o 3 semanas antes de esta pregunta. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad había recurrido al INAI para ampararse y que nunca más se hablara de su financiamiento en la conferencia matutina. Ese era su objetivo con ese expediente, un expediente que se cerró después de este escándalo, donde nosotros dimos a conocer que nos pedían revelar la fuente, lo cual es contrario a todos los principios éticos y de defensa del derecho humano a saber, y además en ese expediente queda claro que iban contra el presidente López Obrador y además tergiversando el INAI este derecho humano que tenemos todas las personas físicas, pero no tienen las personas morales, a salvaguardar sus datos personales. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad decía que se habían revelado sus datos personales cuando las personas morales no tienen derechos humanos y mucho menos datos personales. De eso se trató ese caso, que finalmente se cerró en el INAI luego de que los exhibimos pues en su papel de defensa a un grupo de presión como es Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que por supuesto no hace ni periodismo ni tampoco hace una labor altruista. Así es, Nancy, parece que desde su perspectiva hay transparencia buena y transparencia mala. Te agradezco mucho por acompañarnos y por todo ese recuento que nos hiciste de las investigaciones que han hecho puntualmente en la revista Contralínea. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Braulio, y un abrazo a tu audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a